Poderoso eres, Dios, aleluya. Iglesia, ¿cómo se sienten en el día de hoy? ¿Cómo se sienten en el día de hoy? Amén, bien, amén, en victoria. Señor le bendiga, la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Hay una palabra poderosa que el Señor ha puesto en mi corazón en esta noche y quiero compartirla con ustedes a medida el Señor me ayude durante los próximos minutos. Amén. De esta forma, antes de iniciar, damos la bienvenida a los hermanos que se encuentran en el en vivo. Esperemos en el Señor que sean ministrados y puedan recibir una palabra poderosa de parte de Dios en esta noche. Y de esta forma vamos de inmediato a la palabra. Y busquen en sus Biblias el libro de Juan en su capítulo 14, el libro de Juan en su capítulo 14. Y quiero que consideremos como verso base el verso número 12. Juan 14, verso número 12. Dios bendiga a la pastora Rebeca, una apertura poderosa y una confirmación para mi vida de que el Señor tiene un mensaje para hoy. Nosotros no hablamos de nada de lo que tiene que ver con la prédica, y esa lectura en Filipenses 4 definitivamente que da partida a lo que yo quiero traer, a lo que el Señor ha depositado en mí en esta noche. Filipenses 14, verso número 12 dice: de cierto os digo, y estoy hablando Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, me pongo en tus manos, Señor. Te pido que hables a este pueblo como hablaste a mi vida, Señor, que redargullas como me redarguiste, Señor, que me guíes, que los guíes como me guiaste, Espíritu Santo de Dios, pero sobre todo que esta palabra se pueda hacer vida en cada uno de los presentes, Señor, las personas que no pueden ver, que esta palabra pueda, Señor, dar frutos en cada uno de los que la escuchan, Señor, y que podamos, Padre, convertirnos en hacedores, en multiplicadores, Señor, en practicantes activos de esta palabra, Señor, y que no simplemente seamos oidores. En tus manos me pongo, Señor. Quita de mí todo conocimiento, todo ego, Señor, toda humanidad. Habla, Espíritu Santo de Dios, a esta iglesia. Habla a nuestras vidas, Señor, y simplemente permíteme ser ese vaso, Padre, el cual tú, Señor, nos darás nuevas instrucciones. Te pido, Señor, todo esto en el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo que lo cree conmigo dice: amén, amén y amén. Hay algo muy interesante en esta lectura, y es que este es uno de los versos más populares en toda la Biblia. Este es uno de los versos más populares, sin importar el tiempo que una persona tenga en el Evangelio. Yo siento que es prácticamente uno de los versos en el que uno se convierte, uno llega a la iglesia, uno llega a Dios, y las personas automáticamente es como que prácticamente le dijesen: tienes que aprenderte este verso. Pero el tema o la situación que hay en esta lectura es precisamente la instrucción que da Jesús. Y esta noche quiero hablarte bajo el tema instrucción incomprensible. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo que dice el texto, en la parte B del texto, cuando dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. La pregunta que reina en esta situación es: de los que estamos aquí, ¿cuántos creemos en el Señor? ¿Cuántos creemos en el Señor? Y la pregunta entonces sería: ¿por qué no estamos haciendo mayores obras? Si el texto dice: el que en mí cree, mayores cosas hará, y todos estamos de acuerdo, todos coincidimos en que creemos en el Señor, ¿por qué no podemos hacer mayores cosas? ¿Por qué no estamos empleándonos en esas cosas que creemos que podemos hacer? Y ese es el asunto, es la forma en la que estamos viendo nuestra vida, es la forma en la que estamos viendo el texto, y es la forma en la que nos estamos comportando. Porque cuando leemos este texto,
rápidamente lo que viene a nuestra mente son los milagros, son las cosas poderosas, pero también de una forma automática viene a nuestra mente las cosas que impiden o que hacen que estas acciones se vuelvan imposibles. Y por eso es que quiero que sea desglosando o descifrando ese tema, instrucción incomprensible, porque lo que el texto nos está dando es una instrucción. Lo que Jesús dijo es una instrucción, y mayores cosas harán. No dice y mayores cosas harán si quieren. Dice y mayores cosas harán. Hay una instrucción. Ustedes harán mayores cosas. Pero ¿qué sucede? Cuando pensamos en esto también pensamos en que así es muy fácil. ¿Cómo? Me lo está diciendo Dios. Así es muy fácil, me lo está diciendo Jesús. Así es muy fácil, me lo está diciendo una persona que tenía el poder de hacer estas cosas. Pero si lo llevamos a esa misma plataforma y lo vemos un tanto diferente y decimos, no te lo está diciendo Dios directamente, te lo está diciendo la forma humana de Dios. No te lo está diciendo el creador, te lo está diciendo la forma humana que vino a sufrir este mundo, que vino a ser castigado en este mundo, que vino a morir en cruz en este mundo. Te lo está diciendo el mismo que la Biblia relata, que dice, y Jesús lloró. Te lo está diciendo el mismo que dijo que en algún momento estuvo triste. Te lo está diciendo el mismo hombre que dijo que padeció hambre, el mismo hombre que ayunó, el mismo hombre que fue llevado al desierto, el mismo hombre que Satanás le ofreció los reinos. Te lo está diciendo la versión humana de ese creador, te está diciendo y mayores cosas harán. Entonces ya rápidamente no se convierte en algo imposible, porque te lo está diciendo la entidad humana de la misma forma en la que nos encontramos tú y yo en esta noche. Pero ¿cuál es el misterio dentro de esto? ¿Cuál es el asunto dentro de esto? Que te lo está diciendo también la persona con mayor espiritualidad que caminó sobre la tierra. Te lo está diciendo la persona que tiene una espiritualidad intacta. Y cuando lo entendemos de esta forma, entendemos que no estaba hablando la carne, sino entendemos que es una instrucción por el Espíritu. Entendemos que es una instrucción a nuestro espíritu. Entendemos que para poder hacer estas mayores cosas tenemos que hacerlo desde una perspectiva espiritual. Entendemos que para poder hacer estas mayores cosas, nuestra humanidad, nuestra carne, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la carne no quiere nada positivo, la carne no quiere nada bueno. Entonces es imposible que nuestra carne quiera hacer mayores cosas. Es imposible que nuestra carne quiera hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que el Espíritu sí quiere. Y cuando continuamos leyendo en ese mismo texto, están los parámetros que prácticamente nos ayudarían a poder hacer esas mayores cosas. Pero de entrada, este mensaje o esta prédica puede escucharse como simplemente algo que nos va a ayudar a descifrar algún secreto, algún misterio de la Biblia o algún tipo de interpretación profunda, pero no. Cuando yo veo este mensaje y veo los textos, de lo que realmente yo entiendo que engloba esto y lo que el Espíritu quiere traer esta noche es hablar de espiritualidad. ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos hablaba en este momento, la instrucción que el Señor nos daba, era una instrucción que iba simple y llanamente a ser beneficiosa para nuestro espíritu. Es una instrucción que simple y llanamente va a ser útil para el reino de Dios. Y por eso es que las mayores cosas que podemos hacer no las hacemos, porque muy pocas veces queremos hacer cosas que sean útiles para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos mayormente militando en nuestra carne. Y nuestra carne naturalmente va a querer cosas carnales. Por ende, al momento que nosotros podemos hacer ese pequeño cambio y pensamos en las cosas espirituales que pueden mover el reino de Dios, las cosas que pueden beneficiar a otros, las cosas que nos pueden separar de este mundo, las cosas que nos pueden hacer diferentes a como las personas del mundo nos ven, entonces pudiéramos hacer mayores cosas. El verso número 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y se lo quiero leer completo para poderle dar un contexto mucho mejor. Verso 15, perdón. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En la traducción del lenguaje, en la versión TLA, traducción en el lenguaje actual, dice de la siguiente forma: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Verso 15: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Cuando leemos el texto completo, o no el texto completo, perdón, cuando leemos los demás versos, entendemos que el contexto que Jesús le da es un contexto aún más profundo. Y por eso lo leí en la versión TLA 1, porque va más de acuerdo al texto original, y 2, porque es un texto mucho más llano y mejor para que podamos comprender. Lo que Jesús está diciendo es que mayores cosas ustedes harán siempre y cuando estas cosas vayan de acuerdo a lo que mi Padre quiere. Mayores cosas ustedes harán siempre y cuando vayan de acuerdo al plan divino que tengo para esta tierra. Mayores cosas ustedes harán siempre y cuando ustedes estén en un mismo espíritu con lo que se supone que el reino desea. Pero no obstante, dice también: y todo lo que me pidan os daré. Todo lo que me pidan le voy a dar. Todo lo que me pidan ustedes obtendrán, siempre y cuando esto ayude a que el poder de Dios sea manifestado. Por eso es que en muchas ocasiones nuestras oraciones no tienen respuestas, porque son oraciones egoístas, son oraciones humanas, son oraciones carnales, son oraciones que para nada aprovechan el reino de Dios. Y esto no tiene que ver que no necesitemos cosas. ¿Por qué? Porque yo le pudiera decir a usted cuál sería la forma correcta de usted orar por un carro. No necesariamente significa que usted obtendría el carro. Pero yo le pudiera decir, si usted cambia su oración a: Señor, dame este carro o dame un mejor carro, porque yo quiero que la gente vea el bonito carro que yo tengo, para que piensen y crean que yo tengo una mejor posibilidad económica. Esta oración probablemente nunca será respondida. Pero si su oración cambia y dice: Señor, ahora mismo en el vehículo que yo tengo, yo no puedo servir al ministerio, yo probablemente no pudiera transportar a una persona que venga a mi iglesia a predicar, yo probablemente no pudiera llevar a una persona que no tenga vehículo en mi iglesia porque mi carro no puede llegar muy lejos por problemas mecánicos, yo probablemente no pueda servir de la forma que yo quiero porque mi carro no tiene el espacio, probablemente no pudiera limpiar la iglesia como yo quiero porque no puedo llevar los utensilios allí, no pudiera ir a un sitio, Señor, de algún viaje porque mi carro no puede. Pero si tú, Señor, me permitieses tener otro tipo de vehículo que yo pueda, Señor, servir a la iglesia, yo pongo este carro, Señor, al servicio del ministerio. Y el hecho de que usted cambie la oración no le garantiza que usted tendrá el carro a lo mejor que usted está soñando, está esperando. Pero lo que el hecho de usted cambiar la oración le alinea su corazón al mismo deseo que tiene el Señor. Y por ende usted está más propenso a obtener eso que a lo mejor su corazón quiere, siempre y cuando vaya de acuerdo a lo que el reino de Dios necesita. Y es un ejemplo muy llano con algo que vemos día a día. Pero eso sucede con muchísimas más otras cosas. Queremos o oramos muchas veces en diferentes iglesias, en diferentes congregaciones. Oramos para ver la manifestación del Señor. Oramos para ver el crecimiento. Oramos para ver la misericordia de Dios. Oramos por ver los milagros. Oramos por todas estas cosas. Y al momento que una persona está enferma en medio nuestro, nunca se nos ocurre por nuestra mente orar por esa persona.
Al momento que una persona se encuentra con una situación en medio nuestro, nunca se nos ocurre a nosotros orar e interceder por esa persona. Nunca se nos ocurre a nosotros qué pudiera solucionar el orar o que esa persona sea restablecida y en qué pudiera beneficiar al reino de Dios. Y es porque no lo estamos viendo desde una óptica espiritual. No lo estamos viendo desde una óptica intencional que tuvo el Señor al momento que hizo la creación. No lo estamos viendo desde una óptica que relata en Génesis capítulo 2, cuando el Señor dijo, cuidad la tierra y sojuzgadla. No lo estamos viendo desde una óptica cuando dijo, cuida esta creación, procura que esta creación produzca, crezca, germine. Siempre y cuando lo vemos de una forma literal, y no quisiera equivocarme en esto, así que le leo el texto textualmente, cuando le dice, y esto se encuentra en Génesis 2, y dice el verso 16, Dios el Señor le ordenó al hombre, puedes comer todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que comas, sin duda morirás. Pero el verso número 15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Acción y consecuencia. Verso número 15 da entrada a la instrucción principal que tenía el hombre. Cuida y cultiva. Verso número 16, consecuencia, no hagas esto. Y siempre que leemos el texto simplemente lo vemos en esa plataforma de Adán. Lo vemos en la plataforma de a lo mejor un hombre que se encontraba en un bosque con un montón de árboles haciendo X o otra situación. Nunca lo vemos en la plataforma de que nosotros somos esa creación. Nosotros somos esa probablemente digamos, por poner una forma, esa línea también adámica, si se pudiera llamar de esa forma, que nos están diciendo cuida y cultiva. Nunca lo vemos en este plano porque nunca nos vamos a ese punto espiritual en la instrucción que Dios nos dio. Y cuando vemos esto y lo podemos entender desde esta lógica espiritual, lo podemos ver fuera de nuestra carne, entendemos que no estamos ni cuidando ni cultivando las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. No estamos ni cuidando ni cultivando las cosas que se suponen que tienen que empujar lo que Dios quiere en esta tierra. Por eso leemos textos y decimos, esto no tiene ningún sentido, porque nuestra mente humana está interponiéndose para no comprender esto. Por eso leemos o engrandecemos la figura de Pablo. Y no minimizo el trabajo que hizo Pablo, pero nosotros tendemos a engrandecerlo aún más porque no comprendemos lo que Pablo entendió. No podemos entender lo que este hombre sí vio. Y también por esa misma razón engrandecemos a Pablo y minimizamos a Jesús. Se dañó el mensaje. Engrandecemos la figura de un hombre sin deidad alguna, simplemente un hombre que fue obediente al llamado de Dios, y minimizamos la figura del hombre que dio su vida por nosotros y nos salvó. Minimizamos la figura del hombre que vivió en esta tierra de la misma forma que vivimos nosotros y pudo vencer el mal con el bien, pudo mantenerse íntegro para Dios, pudo priorizar primeramente el reino de Dios, pudo priorizar primeramente la espiritualidad, y lo minimizamos porque decimos es que Él es Dios. Lo minimizamos porque decimos es que Él es Dios. Pero es que a Dios tú no lo puedes crucificar, a Dios tú no lo puedes matar. No, era Dios en forma de hombre. No podemos minimizar la acción de una persona que se encontraba en el mismo cascarón que yo me encuentro y padeció dolores y sufrió dolores y sangraba y lo pudieron tocar. Dice la Biblia, Dios es espíritu. Si hubiese sido espíritu, entonces no lo pueden traspasar. Si hubiese sido Dios mismo en espíritu, no lo hubiesen podido crucificar. Era Dios en forma de hombre. Es importante la gramática en ese aspecto. Era Dios, sí, pero póngale la coma, en forma de hombre. No estamos hablando de la misma dependencia, de la misma forma de
Dios creador que está sentado en el trono, del Dios que es espíritu, que habla la Biblia. No, estamos hablando de la forma de Dios redentora que vino al mundo a darnos instrucciones de cómo hacer las cosas. Y por eso esas instrucciones para nuestra humanidad se tornan incomprensibles, porque nuestra humanidad se interpone ante nuestra débil espiritualidad y no puede comprender las cosas que Dios pide o demanda de nosotros. Engrandecemos a Pablo, pero minimizamos al que tuvo la intención de salvarnos. Engrandecemos a Pablo, pero minimizamos al que llamó a Pablo. Porque lo vemos desde esa óptica y decimos, es que era Dios. Lo vemos desde esa plataforma y decimos, pero es que así es fácil porque tú eras todopoderoso. Es que así es fácil porque tú eras Dios. Y un comentario común siempre decimos, si Él hubiese querido, mata a todos los que estaban ahí. Si Él hubiese querido, aniquila a todos los que estaban ahí. Sí, pero es que lo hizo en forma de hombre. Ayunó sintiendo la misma hambre que usted y yo sentimos. Caminó sintiendo el mismo dolor de pies, de piernas que usted y yo sentimos. Predicó probablemente sintiendo los mismos sentimientos que usted y yo sentimos. Sanó, y ahí para la cosa, porque sanó con la convicción que usted y yo no sentimos. Expuso el evangelio con la convicción que nuestra humanidad no nos lleva a seguir. Y algo que me sorprende mucho es en ocasiones cuando Jesús hacía sanidades, ¿por qué decía, pero crees? ¿Por qué cabía la pregunta si era Dios? ¿Por qué cabía la pregunta si era Dios? ¿Por qué decía crees? ¿Por qué tenía que tomar algo y pasarlo por los ojos? ¿Por qué tenía que hacer alguna acción? ¿Por qué? Si era Dios. Porque se encontraba en la misma plataforma que usted y yo, en un cuerpo humano. Pero él entendió algo, y él entendió que aunque el texto de Génesis 2:15 prácticamente, si usted lo lee de forma literal, a lo mejor está hablando de plantar un árbol de manzanas y que este árbol dé fruto. Él entendió que lo que el Creador le dijo a Adán, Adán, te estoy poniendo en una tierra diferente. Adán, te estoy llevando a un mundo y una plataforma diferente. Y lo que quiero, Adán, es que cuides este mundo y permitas que este mundo dé fruto. Lo que quiero es que abraces esto y lo cuides de una forma que lo que yo quiero para estas personas suceda, que lo que yo quiero para esta creación pase. Y usted me pudiera decir, pero es que pastor, si hubiese sido así y el Señor hubiese tenido eso en mente, de que Adán iba a tener esa intención o esas acciones, Adán no peca, no pasan las consecuencias, no sucede todo esto, entonces usted estaría contradiciendo, porque usted estuviera diciendo que Dios no es omnipotente, no es omnisciente y no es omnipresente. Lo que está diciendo Génesis 2:15 es, Adán, te doy la instrucción, desea en esta situación o en otra, tú cuides y dé fruto. Adán, que me estás viendo ahora, te doy la instrucción de que esto pase. Adán, que es Jesús, te doy la instrucción que predique y esto pase. Pero hoy te lo dice a ti, 2026, Adán, te doy la instrucción de que cultives y germines y esto pase. Pero nuestra humanidad engloba a Adán en Génesis. Nuestra humanidad deja a Adán en Génesis. Nuestra humanidad deja a Adán en Génesis. Y Adán lo ves cuando te despiertas. Adán lo ves cuando te pones frente al espejo. Adán lo ves cuando te arrodillas. Porque Adán, eres la creación de Dios que te dio la instrucción. Adán, cultiva y germina lo que te estoy entregando. Pero nuestra humanidad se interpone. Y se nos hace súper fácil criticar a Adán. Se nos hace extremadamente fácil criticar a Eva. Se nos hace extremadamente fácil criticar a Génesis. Génesis para mí es el libro que todo cristiano es un teólogo y un exégeta en ellos. Todos tienen opiniones, todos tienen versiones, pero no se nos hace igual de fácil criticar a Adán del espejo. No se nos hace igual de fácil criticar a Adán del espejo, que también Dios le da instrucciones y daña el Edén. Que también Dios le dio instrucciones y diariamente come del fruto prohibido. Ese Adán no es fácil criticarlo. Ese Adán no es fácil juzgarlo. Ese Adán no es fácil decirle lo estás haciendo mal. Porque dejamos a Adán en Génesis.
Y hoy en día simplemente somos cristianos que tienen luchas. Hoy en día simplemente somos cristianos que tienen batallas. Y es como que alguien de un momento a otro erradicó de la Biblia que dice que seamos espirituales. Es como que alguien erradicó de la Biblia que dijo que teníamos que buscarlo a él primero. Es como que alguien erradicó de la Biblia que teníamos que dar frutos para él. Es como que alguien erradicó de la Biblia la parábola de los talentos. Es como que alguien erradicó de la Biblia las instrucciones que Dios nos dio. Es como que alguien erradicó de la Biblia que teníamos que seguir los 2 mandatos que nos dio. Es como que alguien erradicara de la Biblia que él murió y resucitó. Es como que alguien erradicó de la Biblia Juan 3:16. Es como que alguien erradicó de la Biblia todas las instrucciones que aplican para nosotros hoy en día. Y dejamos a Adán en Génesis y nos olvidamos del fruto que tenemos que dar nosotros hoy en día. Y hablamos de espiritualidad y queremos ver milagros y queremos hablar lenguas y queremos hacer todas estas cosas que creemos maravillosas, pero al primer momento que tenemos una tentación de frente, caemos. Y no lo lleve a lo sexual. Los sexuales es difícil. Pasa de 1 en 1 millón. Aquí nadie sale y ahí a 2 esquinas le dicen: qué bonito eres, vamos a la cama. No. Llévalo a lo llano, llévalo a lo que pasa día a día, llévalo a los minutos que nos robamos en el trabajo, llévalo a cuando mentimos en las cosas que podemos mentir, llévalo a que si a usted le dan algo extra en un restaurante, usted se lo come sin pagarlo. Llévalo a lo llano, llévalo a lo que sucede día a día. Sí, Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Llévalo a las cosas que ve que no debe, a las cosas que escucha pero no debe. Llévalo a eso. Y yo creo, y lo ha dicho el pastor general de esta casa, lo he dicho yo como pastor también, lo han dicho las pastoras también: usted no va a encontrar una casa más comprensible o moderna que esta. Nosotros tenemos un pastor general, casi apóstol, que era cantante urbano. Yo tuve discotecas en el mundo, o sea, nadie, a mí la música me encanta en general. Eso de música cristiana, música mundana, estamos en el mundo, música es música. Pero ¿qué mensaje tiene la música? Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando nosotros no estábamos en la iglesia, al inicio de nuestro matrimonio, que Rebeca una vez me dijo: cuando tú escuchas cierto tipo de música, tú manejas más rápido. ¿Te acuerdas? O sea, cuando tú escuchas cierto tipo de música, tú manejas más rápido. Y yo nunca le presté atención. Recuerdo un jueves, un amigo me prestó un carro que queríamos comprar, un Lexus IS300 2007. Prácticamente el carro que tenemos ahora, muchísimos años más viejo. Daniel sabe ese testimonio. Decía Daniel, yo vi ese carro y yo babiaba. Y cuando el Señor no nos permitió comprarlo, lloré casi, pero el Señor tenía un plan mejor. Y a mí no me gustaba el gris, me gustaba el negro. Así que el Señor sabe las cosas. El punto es que yo recuerdo ese día, llego a la casa, dejo a Rebeca y le digo: voy a ir a tal sitio para ver qué es lo que con este carro y ver qué pasa. Y recuerdo que cuando entro al carro y estoy solo, conecto el teléfono, pongo música, cambié la forma en la que estaba el asiento, cambié la forma en la que estaban las ventanas del carro, cambié ciertas cosas de cómo se veía, y fue razonable o tenía un poco que ver con la música. Algo tan sencillo como la música. Hoy escuchamos una pastora que daba un testimonio de que ella tenía prácticamente una alarma para a cierta hora ella escuchar canciones tristes, canciones que prácticamente la llevaban a un sentimiento de depresión. Ella decía: yo escuchaba esas canciones tranquilas, suaves, y yo me sentía de la misma forma. Y con esto yo no digo que usted ahora tiene que escuchar a Madiel Lara todo el tiempo, a Alex Zurdo, a Redimido. No. El tema es el mensaje de la canción. Porque las canciones de adoración son suaves también, son más calmadas. Pero ninguna canción dice: ayer estuve conversando con mi cigarrillo. ¿Qué mensaje tiene la canción? Y ahí está el tema. El tema está en lo que estamos permitiendo que entre a nosotros. Los pecados sexuales, cuando se hablan en la iglesia, tenemos ese misconception, esa mala concepción de que es lo único que pasa. Pero cuando usted analiza su día a día, usted no se enfrenta
con este tipo de cosas día a día. A usted como mujer no le enamora a un hombre día a día. A usted como hombre no le enamora a una mujer día a día. A lo mejor se le van los ojos, pero que le pase a usted, eso es otra cosa. Entonces, cuando usted lo lleva al plano diario de lo que le sucede, ¿qué exactamente nos está exigiendo Dios con el tema de la espiritualidad? Cuando lo vemos desde el plano original que el Creador tuvo intencionado para nosotros, ¿qué nos está pidiendo? Si usted definiera esas dos palabras, cultive y cuide, ¿qué puede usted pensar? A mi suegra le encantan las plantas y a veces a mí me causa admiración verla, porque ella sale, toca la planta, habla con la planta, le echa agua a la planta, cuida las plantas. No hay quien le tope a una planta, no hay quien le mire mal una planta. Y usted lo piensa, es el cuidado y el cultivo. Las personas en los lugares rurales, en los campos, cuando tienen cultivos de cosas, ¿qué cuidado no tienen? Compran una arena diferente, compran una fermentación diferente, compran un abono diferente para que esto crezca apropiadamente, tienen un sistema para que pueda purificarle el agua antes que el agua le llegue a las plantas, crean sistemas, diseñan sistemas costosos. El agua tiene que regarse a cierta hora del día, porque si se riega en la mañana el agua se evapora, y un montón de cosas, porque cuidan y cultivan. Entonces, yo le pregunto a usted el día de hoy, en esta noche, ¿está usted cuidando y cultivando el jardín que Dios le dio? ¿Está usted cuidando y cultivando el jardín que el Señor le entregó a usted? ¿Lo está haciendo? Porque todos aquí, todos, y si usted no lo ha hecho, Dios le bendiga, admiro su santidad. Pero yo sí he criticado a Adán. Si usted no lo ha hecho, a lo mejor tiene poco tiempo en el Evangelio. Todo el que tiene más de 24 horas conociendo a Dios critica a Adán. ¿Cuántos no hemos criticado a Adán? ¿Cuántos no lo hemos hecho? Pero si usted leyera Génesis 2:15 para usted, y usted está cuidando y cultivando el jardín que Dios le entregó, está cuidando y cultivando la espiritualidad que usted le tiene que responder a Dios, está cuidando y cultivando la espiritualidad que Dios le demanda, está cuidando y cultivando la espiritualidad que hace que el reino de Dios crezca. Porque es el tema, cuando leemos Juan y decimos cosas mayores haremos, amén, cosas mayores, amén. Pero nadie continúa leyendo el texto y dice, para que el poder de Dios pueda ser manifiesto. En otras palabras, cosas mayores harán para lo que se supone que la gente tenga que conocer a Dios. Tú seas partícipe y la gente ve el poder de Dios a través de ti. Por eso yo siempre he dicho, el cristiano tiene que ser egocéntrico. Tiene que tener un valor de importancia, y lo digo responsablemente porque usted está haciendo el instrumento para que el Señor pueda hacer su gloria manifiesta en esta tierra. Y a lo mejor puede ser una palabra muy fuerte, porque siempre asociamos el ego con lo malo. No sé, diga arrogante, algo, o simplemente diga responsable para que Dios haga algo. Pero usted es el conducto que fue determinado y dictaminado para que esto suceda. Y cuando usted dice, yo fui el conducto que Dios dictaminó para que su poder sea manifiesto, y también tengo que cuidar y cultivar para que esto suceda, entonces estoy yo cultivando y cuidando, y estoy yo siendo el conducto para que Dios tenga su poder manifiesto. Y yo no quiero llevarlo a un plano, digamos, matemáticamente a la cuadrada, pero si usted lo llevara a la segunda potencia, le explico. Usted está haciendo la obstrucción para que Dios haga milagro, está haciendo la obstrucción para que Dios sane, está haciendo la obstrucción para que Dios pueda salvar personas, está haciendo la obstrucción para que el reino de Dios sea expandido, está haciendo la obstrucción para que Cristo venga, está haciendo la obstrucción para que el reino se expanda. Pastor, qué difícil suena eso. No sé, es que no soy yo, está en la Biblia, léala. Porque si yo le dijera lo opuesto,
usted saltara y dijera amén. Si yo dijera, usted es el canal para que Dios sane, usted es el canal para que Dios haga milagro, usted es el canal para que Dios prospere, usted es el canal para que la gente se convierta, usted es el canal para que Cristo venga, usted es el canal que Dios utiliza, todos dijeran amén. Yo soy el canal para que esa persona sea sana. Yo soy el canal para que esa persona sea restaurada. Pero si usted es lo opuesto al canal, entonces el mensaje del pastor es malo. Porque se nos hace más fácil juzgar al Adán. Se nos hace más fácil juzgar aparte del espejo, pero juzgar lo que está frente al espejo es difícil. Nunca somos nosotros, siempre es el de al lado. Entonces, cuando usted puede entenderlo y verlo de esta forma, y lee las cosas de una forma diferente, entonces usted comprende que no es un asunto de hacer, es un asunto de ser. Yo no necesito hacer milagros, yo necesito ser espiritual para que los milagros ocurran. Yo no necesito ser el que más lee la Biblia, el que más se mete con Dios. Yo necesito ser la persona espiritual que Dios va a usar para que esto pase. Yo no necesito hacer, yo necesito ser la persona que está honrando la instrucción de Dios, cuidando y cultivando el jardín que el Señor me entregó para que el Señor pueda cumplir su obra. Por eso cuando la pastora Rebeca leía el texto, y permítame, quisiera leérselo yo también, yo me gozaba y daba gloria a Dios, porque es la forma en la que tenemos que comprender el texto. Se lo leo en la versión hebrea, dice, y se lo leo desde un poquito antes de cuando ella empezó. El verso número 4 de Filipenses 4 dice: regocíjese en unión con el Adón, con el Señor. Siempre, lo digo otra vez, regocíjense. Y ahora, ¿por qué me está mandando a regocijarme? Verso 5: permitan que todos vean cuán razonables y amables son ustedes. El Adón está cerca. Pausemos un segundo. ¿Por qué me está diciendo Pablo que tengo que permitir cuán amable y razonable soy yo? Porque el Señor está cerca. ¿Qué sabe Pablo que yo no sé? Vamos al mismo contexto. No es Pablo, es el nivel espiritual que había en este hombre, que estaba comprendiendo que al momento de mostrar que soy razonable y amable, al momento de yo hacer esto, estoy cumpliendo con la instrucción que dio el Señor y estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Estoy cumpliendo la regla de oro de Mateo 7:12, tratando a mi prójimo como yo quisiera que me traten a mí. Y Pablo sabía por su espiritualidad que si yo demostraba que yo era amable y razonable, yo estaba ayudando a acelerar a que el Señor llegara. Pablo comprendía que si yo hacía estas cosas estaba cumpliendo con el mandato de Juan, diciendo que tengo que ser el instrumento para mostrar el poder del Señor. Y no obstante a eso, cuando usted lee el mismo texto, dice en el verso número 15: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Entonces Juan 14:15 dice: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y Pablo dice en Filipenses 4:5: permitan que todos vean cuán razonables y amables son ustedes. El Señor está cerca. Amen y cumplan el mandamiento del Señor para que el Señor se acerque, porque cuando amen y sean razonables están cumpliendo la instrucción directa que Él dio. Y por eso es que no podemos verlo como que era Dios, porque lo minimizamos. Pero si lo vemos desde la plataforma que era Dios en el cuerpo humano, podemos entender por qué pedía estas cosas. ¿Cómo podemos decir, cómo puedo amar a mi prójimo si mi prójimo me hace daño? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo si mi prójimo me ha hecho tantas cosas? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo si mi prójimo ha mentido sobre mí, me ha robado, me ha dañado, me ha lacerado, me ha calcinado? Lo que Jesús estaba diciendo es: yo también soy humano como tú, yo también lo comprendo, pero aunque tú también me vas a hacer daño, aunque tú también me vas a rechazar, Pedro, aunque tú también, Judas, me vas a traicionar, yo voy a morir por ti para que tengas la oportunidad de tener acceso a esto. Y por esto te estoy diciendo: es posible porque yo lo haré, es posible porque me crucificarán, es posible porque me dolerá, pero lo haré por amor a ti. Y yo mismo estoy cumpliendo mi propio mandamiento de amar a alguien como a mí mismo, porque estoy entregando mi vida.
Y nunca hemos comprendido que todo lo que el Señor hizo era en cumplimiento a lo que Él mismo estaba predicando, exigiendo y diciendo. ¿Cuál fue el ejemplo perfecto de que Él amó? Nadie puede decir, el Señor amó porque le dijo a alguien, Marta, te amo. Nadie puede decir, el Señor amó porque le dijo a alguien, aquí estoy para ti. Nadie puede decir, el Señor amó porque utilizó la frase favorita del pastor Amaury, pastor, para la que necesite, aquí estoy, Jesús, lo que tú me ocupes. No. Amó porque dio su vida por nosotros. Amó porque puso su propia vida por ti y por mí. Por eso amó. Dio el mayor ejemplo de amor. Y ahora, a ti que también te gusta minimizar tanto la acción de Dios, hagamos el ejercicio juntos. Perfecto es Dios, a Él se le hace fácil. Ok, pero ahora vamos a esta plataforma. Ese mismo que dice que se le hacía fácil porque era Dios, si es Dios, entonces es el mismo omnisciente que sabe lo que va a pasar y cómo Él se iba a entregar Él mismo, sabiendo las traiciones que iba a sufrir. Porque es el mismo Dios, el mismo que decimos, no es que era fácil porque era Dios. Pues Él siendo Dios, sabiendo lo que iba a suceder, se entregó. Él siendo Dios, sabiendo lo que Pedro iba a hacer, le dijo, Pedro, sobre ti pongo mi iglesia. Él siendo Dios, sabiendo lo que iba a suceder, le dijo a Judas, Judas, veías lo que tienes que hacer. Después que dejó que lo besara. Si usted sabe que alguien va a causar que a usted lo apresen, usted deja que esa persona se le acerque ni tan siquiera 12 pies. ¿Quién aquí lo haría? Nadie. Usted sabiendo que esta persona va a ser el causante de que a usted lo apresen y consecuentemente quiten su vida, ¿cuántos de ustedes le dirían, sí, ven, bésame y ahora ve, haz lo que tienes que hacer? ¿Quién? Pero lo minimizamos. No, qué fácil siendo Dios, hasta yo. Lo minimizamos. Pero lo hizo siendo humano. Lo hizo en el cuerpo que usted tiene. Pero en ese cuerpo humano Él comprendió lo que usted y yo todavía no hemos podido comprender. La espiritualidad. Eso se nos hace tan difícil acatar sus instrucciones. Por eso sus instrucciones son incomprensibles. Porque no tenemos la capacidad de apagar por un momento nuestros ojos humanos y encender nuestros ojos espirituales. Pero ¿sabe por qué? Porque el ojo humano es el ojo que usted alimenta, es el ojo que usted deja que vea lo que quiera ver, que haga lo que quiera hacer, que tenga prácticamente libertad, que tenga autonomía dentro de su propio cuerpo. Y por eso el cuerpo de Cristo no puede estar dividido, pero el humano de usted sí, porque usted dice que usted es cristiano y tiene partes inconversas. Usted es cristiano, pero el ojo no. Usted es cristiano, pero el oído no. Y no lo vea como ataque, hermano. Yo me incluyo ahí mismo. Analicémonos por un momento. Entonces por eso es más fácil que en nuestra humanidad el ojo humano haga y vea y actúe de la forma que quiera, pero el espiritual no. Por eso alguien nos dice, tienes que perdonar, y decimos, que tú no sabes lo que esa persona me hizo. Tienes que perdonar, que tú no sabes cómo me hirió. Y nosotros cuántas veces no hemos herido al Señor. ¿Cuántas veces no hemos herido al Señor? Y su misericordia se renueva cada mañana. Y lo decimos con poder, es que su misericordia se renueva cada mañana. Y es prácticamente como un seguro. Voy, peco hoy, mañana canjo el premio, porque su misericordia se renueva cada mañana. Y la persona que tú puedes demostrarle el poder de Dios siendo humilde y perdonándolo, no lo haces porque tu misericordia no se renueva. Tu misericordia es más poderosa que la misericordia de quien creó el oxígeno que puedes respirar. La tuya no se renueva. Y tenemos personas en la iglesia pudriéndose en una silla por años por no poder perdonar. Tenemos personas en la iglesia enfermas por no poder perdonar. No lo digo yo, vaya al profeta Google, búsquelo. Falta de perdón puede causarle a usted enfermedad. Tenemos personas acarreando maldiciones por generación y generación y generación
por acciones que no han podido erradicar y perdonar. Y decimos, es que las peticiones de Jesús son incomprensibles, son difíciles. Y usamos la típica, el Señor me ayude a hacerlo. Es que el Señor no te está pidiendo que le pidas a Él que te ayude. El Señor te está pidiendo, hazlo. El Señor te está exigiendo espiritualidad para que puedas hacerlo apropiadamente. Hazlo. No dice, sean espirituales, pídanme ayuda y yo los ayudaré. No, dicen, sean. Entonces es posible llegar a ese nivel. Pero es difícil. Y como es tan difícil y no queremos pagar el precio, se nos hace más fácil seguir siendo carnales humanos con un poquito de cristianismo, ni siquiera espiritualidad, que ser espirituales cristianos con un poquito de humanidad. Pablo entendió esto. Y aunque hacía la diferencia al principio del mensaje en que engrandecemos a Pablo y minimizamos a Cristo, no tenemos ejemplos tan tangibles de otros humanos como lo tenemos de Pablo. Pero Pablo comprendió esto. Pablo se negó a un punto tal a su humanidad por la espiritualidad del Señor, que se negó a todo. Se negó al placer que a usted y a mí se nos haría imposible. Se negó a una pareja. Se negó a la acción humana que tenía de perseguir y matar cristianos, a la fidelidad que guardaba. Por eso se negó a eso, se negó a ser una persona reconocida de aquel entonces con esta acción, porque esas personas eran personas de renombre, esas personas eran personas respetadas. Por eso dice que él antes, cuando tuvo el encuentro con el Señor, antes había ido a buscar carta para poder matar, porque el hombre tenía peso, el hombre era reconocido por lo que hacía. Y aparte de eso, el hombre no era un neófito, enseñado por uno de los mayores rabinos de la época. Pero Pablo comprendió algo que nosotros decimos, mas no comprendemos, y es que Pablo lo dio basura. Pablo primero priorizó, valga la redundancia, el crecimiento espiritual que él quería obtener antes que las cosas que la humanidad o el mundo le brindaba. Segunda de Corintios 16, del 6 al 11. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque yo diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, porque pues yo no debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Y leemos tanto y como que rápido se nos puede olvidar. Entonces vaya simplemente a la parte que a lo mejor nos aplica a nosotros. Verso número 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas y en necesidades, persecuciones y angustias. De esas, si a usted por lo menos le aplica una, usted tómela para usted y diga si usted se está gloriando o gozando en eso. Entendió algo que nosotros no. Entendió algo que nosotros no. Pablo está ejecutando el diseño original que el Creador puso en cada uno de nosotros. Cuida y cultiva. Pablo está cuidando el diseño original de la instrucción incomprensible que Dios le dio, que la humanidad no se puede entender. Cuida y cultiva. Pablo está comprendiendo lo que se supone que usted y yo deberíamos de comprender. En medio de mi necesidad, en medio de mi afrenta, en medio de mi angustia, en medio de lo que sea que yo pueda estar enfrentando, yo me gloriaré por amor a Cristo. Y yo sé que esto es una opinión impopular,
Yo lo sé. Y yo por algún momento también lo critiqué. Estos pastores que creen que con espiritualidad lo puedan resolver todo. Sí. Porque no es que tu carne no va a afrontar situaciones. Tu carne va a afrontar. La carne es lo que duele. Sí, el espíritu no. La carne es lo que duele. Por eso es que sí habemos pastores que decimos que con la espiritualidad lo vamos a resolver todo. Porque en tu humanidad puede doler, en tu humanidad una pérdida puede doler, una necesidad puede doler, en tu humanidad tienes vergüenza, en tu humanidad quieres tener más dinero, en tu humanidad quieres hacer más, en tu humanidad quieres hacer tantas cosas. Pero cuando te vas a la Biblia dice que no hagas riqueza aquí donde hay ladrones y la polilla corrompe, sino que hagas en el cielo. Pero aquí es que usted está empecinado en comprarse la casa grande. En tu humanidad comprendieron algo que nosotros no. Por eso Jesús podía decir ama. Por eso Jesús podía decir perdona. Por eso Jesús podía decir hagan. Porque Jesús lo entendió desde la óptica espiritual y en ningún momento habló de su necesidad. Todos conocemos el ministerio de Jesús, pero nadie conoce cómo el ministerio de Jesús podía caminar. ¿Quién daba la economía del ministerio de Jesús? ¿Quién financiaba los viajes y las predicaciones del ministerio de Jesús? Más importante aún, ¿quién alimentaba las personas que andaban con Jesús? La espiritualidad. Él comprendió algo que nosotros no. Él se encargaba de lo de Dios, Dios se encargaba de lo de Él. Y vamos cerrando. Y cierro con esto. Y son dos textos que les quiero dejar. Y el primero que le quiero dejar es un texto de Mateo 6:33. Otro texto que cuando venimos a la iglesia es de los textos que nos aprendemos. Yo creo que usted no tiene ni que buscar porque probablemente se lo sabe de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué nos añaden las cosas? ¿Por qué no estamos haciendo mayores cosas que las que Él hizo? Pablo dejó la vara más alta, y ahí sí yo estoy de acuerdo con los que no con los que engrandecen a Pablo, pero sí estoy de acuerdo con la vara alta que dejó, y es la vara de 1 Corintios 11:1. Este también usted se lo va a saber de memoria. Sed imitadores de mí. Termínalo usted. ¿Cómo? Yo de Cristo. Y este mensaje no era un mensaje para decirle a usted algo nuevo. Este mensaje no era un mensaje para decirle a usted algo que usted nunca ha escuchado. Este mensaje es para que usted pueda comprender el nivel en el que nos encontramos hoy en día con Dios. Sea bueno o malo. Pero usted y yo, mis hermanos, tenemos una responsabilidad grande en lo que pasa en la tierra para que el Señor desarrolle el reino. En lo que pasa en la tierra para que el reino de Dios sea expandido. En lo que pasa en la tierra para que usted pueda ser la sal de la tierra. En lo que pasa en la tierra para que usted sea diferente. En lo que pasa en la tierra para que usted cumpla con lo que dice la Biblia, que dice que usted tiene que aborrecer el mundo. Y no contento con eso dice, y el mundo os aborrecerá a ustedes. Está en la Biblia, léalo. Es un llamado a su conciencia espiritual para que usted pueda comprender la gran valía e importancia que usted tiene en Dios. En todo el sentido de la palabra, eclesiásticamente dentro de las 4 paredes de su congregación, como también en su día a día. Porque no dice, y mayores cosas harás en tu iglesia. Dice, y mayores cosas harán. Y hay cosas mayores. Hoy en día hay personas predicando a través de las redes que pueden tener millones de personas conectadas. Esas son mayores cosas. Y son las mismas personas que están tocando un poquito más de esa espiritualidad de la que tengo 1 hora hablándole, y por eso usted se sienta y lo admira. En la versión TLA es lo que dice ese texto. 1 Corintios 11:1. Sed admiradores de mí como yo de Cristo. Perdón, creo que es en la TLA o en la hebrea, una de las dos. Pero la palabra ahí que tiene es admiración.
usted está admirando muchas veces a la persona incorrecta. ¿Es malo admirar a un hombre o una mujer de Dios? No, 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 para nada. Ahora, lo que es malo es admirar sin hacer. Es malo admirar sin accionar. Es malo admirar sin usted cumplir la misma instrucción que usted tiene. Póngase sobre sus pies. Quiero hacer una oración general y con esto vamos a terminar. Y antes de orar, quiero repetirle el texto nuevamente porque es lo que quiero que usted se lleve para su casa el día de hoy. Juan 14, 12 al 17. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y a partir del verso 13, para que lo comprendamos mejor, se lo termino de leer en la tele. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo, haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Yo haré lo que ustedes me pidan si esto va de acuerdo a yo poder demostrar el poder que tiene Dios. Yo haré, verso 14, todo lo que ustedes me pidan, lo recalca. Verso número 15, pero aquí está el asunto. Mediten esto, por favor. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré al Dios, el Padre, que les envía al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Aquí está la coma y es por lo que me gozaba cuando la pastora Rebeca hacía la lectura. Filipenses 4, verso número 6. No se preocupen por nada, por el contrario, hagan rogativas a Yahweh mediante oración y peticiones con acción de gracias. Entonces la paz de Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento, guardará seguro sus corazones y sus mentes en unión con el Mashiach Yeshua, con Jesús. Termina diciendo el verso de Juan que le estoy leyendo, verso número 17. Él, hablando del Espíritu Santo, les enseñará todo lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por la oportunidad.